Hola, buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Carolina Lara. Me gusta mucho que puedas acompañarme en este tiempo de estudio de la primera carta de Pedro. Vamos a comenzar. Me gustaría mucho antes orar y orar por este tiempo y orar porque el Señor hable a tu corazón como lo ha hecho al mío. Eh, ¿Inclinas tu rostro, por favor? Dios Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de abrir tu Biblia, Señor, y poder escudriñar y poder saber eh, varias cosas, Señor, que no sabíamos, que no a simple vista a lo mejor no podíamos ver, Señor, pero que tú nos das la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, y poder extraer las verdades bíblicas de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tengas en completa paz cada corazón eh, que esté viendo, Señor, que esté escuchando este mensaje, Señor, y que podamos extraer toda tu verdad bíblica, Señor, y que podamos ir comprendiendo cada vez más, eh, ya adentrándonos y siendo más profundas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que la tengas alineada a tu palabra, Señor. Que en este tiempo de prueba, de dificultad, Señor, de estar en casa, Señor, sea un tiempo también, Señor, de bendición, sea un tiempo de meditación, Señor, y sea un tiempo en donde no nos quedemos como estamos, Señor. Que no estemos anhelando salir de casa, Señor, para seguir viviendo igual que antes, Señor, sino que haya una introspección, una meditación en tu palabra y que tú seas el que nos cambie, Señor. Que tú seas el que redarguya todo lo que haya en nosotros, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empieza a abrir tu Biblia en la primera carta de Pedro. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 1 y 2. Te comento que yo leo la versión Reina Valera. Y bueno, pues vamos a comenzar. Espero que ya estés ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, 1 y 2. 1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El tema de esta carta es la esperanza a través de Cristo, en medio del sufrimiento. Esta carta está escrita por el apóstol Pedro a los que estaban experimentando diversas formas de persecución, a los hombres y mujeres cuya fe arraigada en Jesucristo los convirtió en extranjeros y peregrinos en medio de una cultura pagana. Es decir, estos extranjeros y peregrinos que tenían como su Salvador a Jesucristo iban en contra de la cultura. En esta carta, Pedro exhortó a los cristianos a perseverar y a mostrar una conducta ejemplar. Sus expresiones cálidas, combinadas con instrucciones prácticas, hace en esta carta una carta única para todas nosotras que vivimos contracultura. Hermanas, esta carta nos va a hablar mucho, mucho a nuestros corazones. Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2, es el saludo de la carta. Solamente ese saludo ya es en donde nos vamos a estacionar el día de hoy. Esta es la forma más común de saludos que se usaba en la correspondencia del primer siglo. Las cartas de Pablo normalmente empezaban de la misma forma, identificándose el autor, así como quienes iba dirigida la carta. En este saludo, Pedro nos deja ver de forma inmediata su intención de consolar, animar y exhortar a que los creyentes puedan experimentar la gracia y la paz de Dios en una forma abundante. Ahora, podemos ver 3 puntos aquí y dividiremos este saludo, este inicio de la carta en 3 puntos.
El primer punto va a ser identificar al autor, el segundo punto va a ser identificar a los lectores y el tercero y último punto va a ser el deseo del autor, para los lectores. El primer punto es identificación del autor. Lo podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 1a. Vamos a ver. Pedro, apóstol de Jesucristo. Su nombre, el nombre del apóstol Pedro, era Simón. Cuando él confesó que Jesús era el Mesías, Jesucristo mismo le cambió el nombre a Cefas. Lo podemos ver, lo puedes buscar más adelante en Juan 1:42. ¿Qué quiere decir Pedro en griego? Y en arameo, piedra. Jesús hizo dos cosas con el grupo de los 12 discípulos. Los llamó, puedes verlo y puedes revisarlo en Mateo 10 del 1 al 4, y los comisionó también. Juan 20, 19 al 23. Jesús en Mateo 16, 9, vamos a ir a Mateo 16, 9. Vamos a ver Mateo 16, 9. Perdón, 16, 19. Hace una declaración profética acerca de que Pedro sería algún día un gran líder de la iglesia. Vamos a ver, y si lo puedes tú también leer, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro no es el fundamento de la iglesia, es Cristo, como lo vemos en Mateo, un poquito antes en los versículos, igual en Mateo 16, unos versículos antes, 16, 18, que dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Jesús, pensando en el nombre de Pedro, afirmó que la confesión de Pedro y otros apóstoles hicieron acerca de él es el fundamento sobre el cual se construye su iglesia. Jesucristo es el fundamento sobre el cual se construye su iglesia. Jesucristo es el fundamento, la roca firme. Lo podemos ver en Efesios 2:20 y en Apocalipsis 21:14. Aquí nada implica que Pedro sea el primer papa o representante de Cristo en la tierra. Vamos a Efesios, es importante, Efesios 2:20. Seguramente unos de ustedes ya me han de haber ganado. Vamos a ver Efesios 2:20. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y vamos a revisar también Apocalipsis 21:14. Si ya lo tienes, lo puedes leer. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Jamás se aparta el apóstol y jamás él tiene una representación aparte. O no es, ¿cómo se llama? No es Jesucristo aparte, sino que el fundamento principal es Jesucristo siempre. Ahora, Pedro mismo se identifica primeramente como apóstol de Jesucristo. Apóstol significa aquel que es enviado a cumplir una misión. Este oficio estaba investido con un grado de autoridad que los demás oficios cristianos no tenían. Las cualidades requeridas de los apóstoles son, y hay que poner muchísima atención en esto. 1. Haber sido seleccionados directamente por Cristo.
como ya lo vimos en la historia de Pedro, así sucede. 2, haber sido testigo ocular de Cristo resucitado. Podemos ver esto en Marcos 3:13. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 13, ¿sí? Dice en el capítulo, el título es Elección de los 12 apóstoles. Dice capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Luego, nos vamos a Hechos 1, 22, 24. Hechos 1, 22, 24. Dice, Hechos 22, 24. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Los falsos apóstoles, por otra parte, de quienes se habla en 2 de Corintios 11:13, sin duda pretendieron adulterar esta clase de apostolado, porque los 12 apóstoles de Jesucristo estaban limitados, obviamente, a 12 más uno, que fue Pablo, como lo vemos en Gálatas 1:1. Vamos a Gálatas. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de nombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Los apóstoles eran autenticados por señales, prodigios y milagros, como lo podemos ver en 2 de Corintios 12:12. Pero no podía perpetuarse, ya que a partir de Hechos 16:4 deja de usarse el término. Tampoco existe un registro en el Nuevo Testamento de un apóstol que hubiera sido reemplazado por otro al morir. Los apóstoles han salido de la escena en la Iglesia al quedar concluido el Nuevo Testamento. Una vez que la roca angular, que es Jesucristo, quedó asentado con sus enseñanzas, la obra de los apóstoles llegó a su fin. Efesios, como ya lo vimos en Efesios 2:20. Para terminar este punto, hermana, recuerda que estamos en una época de bombardeo de miles de publicaciones de personas aseverando tener una autoridad. Pero esa autoridad muchas veces es falsa. Si no es que Jesucristo, como el caso, o que no sea como el caso de Jesucristo hacia Pedro. Y como la hemos visto en el texto anterior. Verifica que lo que te aconsejan y lo que tú misma aconsejas y compartes, todo sea a la luz de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ir al segundo punto, y es la identificación de los lectores. Podemos verlo igual en la primera, siguiendo la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Ahora nos vamos a ir hacia el versículo 1b al 2. Y dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Expatriados en griego significa parepídemos, se refiere a advenedizos, peregrinos, y enfatiza tanto nacionalidad extranjera como residencia temporal. Pedro utiliza dos palabras conocidas tanto para los gentiles como para los judíos. Para los gentiles la palabra expatriados y para los judíos utiliza la palabra dispersión.
que hace alusión al esparcimiento de los judíos en todo el mundo. Le llamaban están en la díspora. Por eso podemos ver a lo largo de la carta un lenguaje rico de frases del Antiguo Testamento, pero también un griego muy refinado, posiblemente hacia los gentiles. Estas 5 provincias romanas, Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, por lo que en donde estaban esparcidos, se encuentran en la península de Asia Menor, hoy al norte, estamos hablando hoy al norte de Turquía. Esa es la ubicación. El mismo Pedro estaba en las mismas circunstancias que ellos, porque eran vistos como personas hostiles a la cultura romana, pero los consuela, los anima y los exhorta a vivir una vida contracultura. Todos los creyentes en Cristo somos peregrinos, espirituales y extranjeros en esta tierra. Como lo podemos ver, vamos a Filipenses 3:21. El luego de Gálatas, Filipenses. Vamos al capítulo de Filipenses 3:21. Y dice así la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y también lo podemos ver en Hebreos 3:13. Vámonos ahora al libro de Hebreos, en el capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 13 dice: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Y versículo también 14: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Y esta primera carta de Pedro nos anima a vivir como ciudadanos del cielo en esta tierra pasajera. Ay, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso saber estos privilegios y estas cosas tan hermosas que el Señor nos da y que nos dice: no te preocupes, esto, lo que vives hoy, es pasajero. Tú eres una peregrina, tú eres una ciudadana del cielo en esta tierra que va a pasar. Ahora vamos al siguiente punto de identificación de los lectores. Dice, vámonos al versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro pone ante los ojos de los lectores los gloriosos privilegios que tiene a través del Evangelio de Cristo. Aquí la palabra elegido se utiliza como un término para designar a los cristianos, aquellos que han sido elegidos por Dios por amor a su pueblo desde antes de la fundación del mundo, y continuará en la voluntad de Él mismo, como indica su palabra. Como podemos ver, las 3 personas de la Trinidad tienen diferentes funciones en la elección: Dios Padre, Espíritu Santo y Jesucristo. Dios Padre, ¿cuál es su función? La salvación. Llegó a existir por iniciativa de Dios Padre. Presciencia significa que Dios planificó esto por anticipado. Y lo podemos ver en el libro de Romanos 8:28. Libro de Romanos 8:28. Versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí, verdad? ¿Estoy bien? 8:29, una disculpa. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y vamos también a Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Dios nos hizo ir a Él, nos hizo por su propia iniciativa buscarnos.
y que pudiéramos ser salvos. Ahora, la función del Espíritu Santo. El objetivo de la elección es la salvación y las santificaciones del Espíritu. Nos aparta del pecado y la incredulidad. El proceso sigue a través de la purificación hasta ver cara a cara a Jesucristo. Oh, qué día tan glorioso sería ese. Y va a ser ese. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Vámonos rapidísimo para allá. Segunda de Tesalonicenses. Ya me la pasé. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dice por título, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, la tercera parte de esta Trinidad es Jesucristo mismo. A través del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, no solo activa la promesa de Dios para dar al creyente una cobertura, reconciliación y sustitución perfecta por el pecado, sino que también introduce al creyente en el pacto que incluye su promesa y compromiso de obediencia al Señor y su palabra. Es importante notar que sin la Trinidad trabajando en perfecta sincronía, es imposible que nosotras podamos ser cristianas, o decir que seamos cristianas, o ser hijas de Dios. Ahora que vamos a estar estudiando esta primera carta de Pedro, levantemos los ojos desde los problemas y pruebas actuales para contemplar los paisajes que provee esta perspectiva eterna, o la perspectiva eterna, mejor dicho, porque aunque los creyentes suframos situaciones adversas, angustias, aunque todo parezca ser desfavorable y nos encontremos en medio de pruebas, tenemos una esperanza, una herencia que nunca perecerá ni será destruida, ni se deteriorará, como veremos en la próxima semana. Ahora, el tercer y último punto dice el deseo del autor, o sea, de Pedro, para los lectores. ¿Cuál es su deseo? Gracia y paz. Lo podemos ver en el segundo versículo, en la parte B. Dice, gracia y paz. Vamos a ir y dice, después de ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Qué bonito dúo de palabras. El resultado de un conocimiento profundo y amplio del Señor son la gracia y la paz. Tanto Pablo como Pedro sabían esto. Querían que las iglesias experimentaran la gracia y paz que Dios da. Ellos sabían que la única forma de poder soportar el sufrimiento y las penurias que son imposibles de sobrellevar humanamente solamente se puede a través de la gracia y la paz en el conocimiento profundo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para terminar, se dice que Pedro, al morir, rogó y dijo que no era digno de ser crucificado como su Señor, sino que más bien debería de ser crucificado de cabeza. Nosotras las creyentes necesitamos ver el sufrimiento como una gracia inmerecida de parte del Señor, como un regalo hermoso de parte del Señor, como que morir es ganancia y Cristo lo vale todo y lo es todo para nosotras. Hemos de pedir que si no tenemos este tipo de fe, si tú no tienes, si yo no tengo ese tipo de fe como la de Pedro, como la de Pablo, el Señor nos la dé. En estos días te invito a que reflexionemos en un par de cosas. ¿Cómo respondes al sufrimiento? Y si no es con gracia y paz, como Pedro describe, examinemos nuestro corazón y pidámosle a Dios que nos redarguya.
este es un muy buen tiempo. Un muy buen tiempo porque, como lo veíamos en clases pasadas, estamos con nuestros próximos. Nuestros próximos son nuestros esposos, nuestros hijos. Y también ver, analizar y entrarnos a nuestro corazón y que realmente Dios pueda sacar lo que haya mal en nosotras. A lo mejor hoy nos estamos quejando de lo que está pasando en el mundo. A lo mejor hoy estamos tristes. A lo mejor hoy estamos sufriendo. Y quiero invitarte a que podamos orar y terminar este tiempo de estudio orando. Y si tienes cualquier petición, ponla por favor en los comentarios o mándanos un mensaje. Me gustaría terminar orando y pidiéndole al Señor que nos cubra con su gracia y con su paz. Esa paz que sobreviene sobre todo, que es como un misterio para nosotros, pero que esa paz y esa gracia y esa paz puede solamente ser a través de Jesucristo. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque mi hermana, mi amiga, pudo escuchar de tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a poder examinarnos a nosotras mismas y hacer un examen concienzudo acerca de nuestro corazón. Señor, examínanos y ve hasta lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Señor, ¿cómo estamos nosotros en esta cultura, Señor? ¿Nosotros acaso vamos contra cultura o nos dejamos llevar por ella, Señor? ¿Cómo es que yo actúo en frente del sufrimiento, Señor? Señor, permítenos conocerte cada día más. Permite a mi hermana conocerte cada día más en las formas tan hermosas, con los privilegios tan hermosos que tiene un hijo tuyo, Señor. Te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas que hoy están viendo este estudio. Y Señor, agrega a quien tenga que ser agregado para estar un día contigo y verte un día cara a cara. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te espero el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Un beso, un abrazo, te extraño muchísimo y oro por ti cada día y espero que cualquier duda que tengas, cualquier necesidad que tengas, la puedas compartir. Un beso, Dios te bendiga.